11 y vamos entonces al primer versículo, ustedes lo conocen, y habla de la fe. Es pues la fe, ¿me acompañan? ¿Ya encontraron? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, Dios tiene un propósito para la vida de cada uno. Dios no te trajo a este mundo, ya lo sabemos, por accidente ni por coincidencia. Dios te trajo perfectamente con un plan estipulado para tu vida, con un diseño para tu vida. Y Dios es todopoderoso, omnisciente, ¿no es cierto? Y todo lo sabe, ¿no es cierto? Significa que Dios sabe, aún así. Y yo siempre acostumbro a decir que nuestra vida, aunque nos equivocamos, es como un GPS, ¿no es cierto? Que hace así que el GPS siempre indica el rumbo. No importa de dónde estés parado, siempre hace un recálculo para llegar al mismo rumbo, al mismo destino, mejor dicho. Así son las cosas de Dios. Es decir, las cosas de Dios, siempre Dios te va a mover en la dirección, ¿no es cierto? El hermano Sergio hablaba de, ¿no es cierto?, que Dios, tanto en nuestro hacer como en nuestro querer, ¿no es cierto?, por su buena voluntad, la hermana Glennis también lo dijo, ¿no es cierto?, nos mueve en esa dirección, ¿no es cierto?, hacia el propósito, para cumplir el propósito. Y yo les digo, Dios va a hacer su voluntad con su vida. Y uno dice, bueno, claro, pero eso depende de mí, si yo digo sí o si yo digo no. Sí, es cierto, pero eso nunca cambia el rumbo o la meta o el destino. El que cambia somos nosotros, el destino nunca cambia. Es decir, el destino, hablar del destino, el propósito nunca cambia, ¿no es cierto? Y al contrario, todas aquellas cosas que llevamos en la valija, Dios lo utiliza para bien. Es decir, Dios lo transforma, de ser maldición lo transforma en bendición. ¿A qué viene esta palabra, hermanos? Quiero decirles que si Dios te llamó, ¿no es cierto?, desde el vientre de tu madre, dice tanto el profeta, ¿no es cierto?, tanto el profeta como Pablo habla, ¿no es cierto?, de que desde el vientre de tu madre, de mi madre, decía, ¿no?, los ojos de Cristo estaban puestos sobre ti, ¿no es cierto? Entonces, saliendo en esa perspectiva, mirando hacia adelante, teniendo un propósito y uno sabiendo, estando en la posición, aquí están los hermanos hoy, han dado agradecimiento, conocen las cosas del Señor, porque no son algunos más nuevecitos en la fe, otros ya de años en la fe. Pero quiero decirles que muchas veces, como decía el hermano Iván, no son los años que te dicen que si sos maduro o no, sino tu decisión a llegar a cumplir el propósito de tu vida. Y uno puede atrasarlo o decir, hoy Señor quiero trabajar de que se cumpla en mi vida. Pero si usted quiere manipular y decir que no, yo no quiero, Él nunca va a cambiar su voluntad con su vida. Él siempre va a querer hacer, ¿no? Es decir, la palabra habla de que los dones, ¿no es cierto?, son irrevocables, dice. Algunos dicen, no, pero uno pierde su oportunidad ya habiendo pecado, ya habiendo hecho una equivocación, uno pierde la oportunidad. Pero no es así, hermano. Para Dios, el pecado no es a Dios el pecado no lo limita. ¿Entienden? El poder de Dios va por sobre todas las cosas. El pecado nos limita a nosotros, pero no lo limita a Dios, ¿no es cierto? El propósito de tu vida nunca va a ser alterado, no importa en qué estés, en qué hagas. Pero sí, alguien dijo algo, creo que fue la hermana Glennis, que dijo que sí tenemos un tiempo. Dios nos ha concedido un aliento de vida, como estuvimos mirando en los estudios, ¿no es cierto?, por un tiempo. Luego, cuando se acaba aquel tiempo, ya no tenemos vida. Y si nosotros, en nuestro ser interior, no estamos enchufados con Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Que nos enchufamos de vuelta y este ser eterno que somos nosotros,
estando muerto espiritualmente, recobra la vida eterna, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno se enchufa de vuelta, ¿no es cierto?, ya entra otra vez en ese... Es decir, de parte de Dios nunca cambia nada. Es decir, de parte de Dios todo sigue firme, ¿no es cierto? La palabra de Dios es fiel y, ¿no es cierto?, eficaz, y siempre es igual. Dios no cambia su palabra y Dios no cambia su propósito con tu vida. Y nunca lo va a hacer. Pero la pregunta es, ¿qué quiero yo hacer? ¿No es cierto? ¿Qué dice esta palabra? ¿Y qué es la fe? El hermano Patito hablaba de la fe, ¿no es cierto? Que la fe es muy importante. Yo diría que la fe es todo. La fe, y sin fe no llegamos, ¿no es cierto? Porque ese fue el camino que Dios eligió para con el hombre, que teniendo fe, ¿no es cierto?, en el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, y en su obra redentora, llegáramos a ser salvos, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué es la fe? Es decir, es la certeza, o sea, certeza de lo que se espera. O sea, en primer lugar tengo que preguntarme, ¿qué me espero? ¿Qué espero de mi vida? La convicción de lo que no se ve. Y una convicción de lo que yo sé que Dios ha dicho, de lo que Él va a hacer, ¿no es cierto? Pero no lo veo cumplido, pero creo. Tanto como Abraham, ¿no es cierto?, hijo de la promesa, ¿no es cierto?, creía, ¿no es cierto?, que se iba a cumplirla, ¿no es cierto?, que su descendencia sería más, ¿no es cierto?, que los granos de la arena y todo esto, ¿no es cierto? Pero, ¿y si no me espero nada con mi vida? ¿Qué me espero? ¿Se han hecho la pregunta alguna vez? ¿Qué espero del día de mañana? ¿O solo estoy viviendo en el presente? Está bien vivir en el presente, es decir, las cosas de Dios hay que vivir en el presente. Pero se han puesto a pensar, ¿qué quiero con mi vida? ¿Qué me espero del día de mañana? Cuando éramos jóvenes éramos visionarios, yo voy a ser Colón, mayor que Colón, voy a cantar no sé qué, más grande que Luis Miguel, no sé. Cualquier cosa, ¿viste? Soñábamos. Después llegaron los años, nos casamos, por quien se casaron, ¿no? Es decir, algunos todavía no. Es decir, y ya empieza uno a decir las limitaciones de los sueños. Y a las decisiones que tomamos algunas veces nos encarcelan, nos encierran en algo que si tuviéramos que cambiar esa decisión haríamos más daño, ¿no es cierto?, que ayudar o ser bueno, ¿no es cierto? Y por eso lo bueno de Dios es que Dios todas las cosas, aun las malas decisiones que hayas tomado, porque para Dios es irrelevante tu pasado, siempre y cuando te pongas en cuenta con Él hoy, ¿no es cierto?, para Él eso lo torna para bendición y nunca altera el propósito de Dios. Y no me preguntes cómo lo hace Dios, pero lo hace. No me preguntes cómo lo hace, pero lo hace. Hermano, mi vida tampoco fue un baile en rosa, como dicen, tampoco un flor de rosa. Es decir, yo también he vivido, debido también a mi madre y tantas cosas más. Llegué aquí solito, como estos jóvenes, a los 18 años, y la verdad que no tenía dónde ir a parar tampoco. Pero como me veía como sueco, nadie no me daba bolilla. No, este es seco, ¿qué le vamos a ayudar? No, así que me la tuve que arreglar solo. Claro, si hubiese sido más negrito o algo, ¿viste? Bueno, hágase la pregunta para este año, hermano, año de victoria, ¿no es cierto? ¿Qué se espera, hermano? De lo que hemos estado orando hoy, de los grupos de trabajo que se están formando. Póngase a pensar cuál es la meta, qué me espero, qué espero de este año, qué espero del día de mañana. Y si Dios te ha hablado, Dios ha hablado a tu vida en algún momento, Dios te llamó, Dios te habló palabras, o te dijo lugares, o te puso una carga sobre personas, pueblos, o lo que fuera. Es decir, ¿cuál es tu convicción de que esto es verdad? Y yo les quiero decir que si uno no tiene convicción y uno no tiene esperanza, es decir, tampoco vas a tener fe. Pero si tienes convicción de las cosas que Dios te ha hablado personalmente y te esperas aquellas cosas que Él ha prometido con tu vida, lo que Él promete a través de su palabra, ¿no es cierto?, Él te va a dar la fe para llevarlo a cabo.
Amén. Y ese es el mensaje que yo les quiero dejar hoy. Quiero también agregar un versículo y vamos a ir me estoy extendiendo, tienen hambre, hermanos, pero aguante. Santiago, primer capítulo, versículo 6. Fíjense esto. Dice así, Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y aquí Santiago dice, ¿no es cierto?, en este hermoso capítulo dice: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Y a qué se refiere Santiago? Es que tiene que haber un respaldo. Es decir, si tú tienes fe, ¿no es cierto? Si tenés fe, ¿no es cierto? Yo lo quiero ver en la práctica que tenés fe. Vamos a tomar un ejemplo de esos ejemplos que no nos gustan. Así. Si Dios te dice, bueno, no, Dios no te va a decir así porque pone un sentido, pero decir, vamos con la ofrenda y con los diezmos, vamos con la ayuda a los hermanos, la ayuda económica, vamos a decir que hay un sentir, ¿no es cierto?, porque se necesita una nueva batería, un ejemplo, ¿cierto? No, pero estoy mirando las facturas del mes y no me alcanza, no, me queda un poquito, ¿no es cierto? Y bueno, puedo separar un poquito el diezmo y no más, no le doy más al Señor. Yo no estoy pidiendo plata, hermano, no es eso. Pero quiero decirle que si no hay respaldo, ¿no es cierto? Si mi fe me dice yo tengo fe para dar 200, pero no tengo fe para dar 1000. Es bastante concreto, ¿no es cierto? Bien, te lo dice todo. Es decir, tienes fe para orar por enfermos, pero no para que se sanen. Tienes fe para profetizar, pero no ver vidas cambiadas. Y somos nosotros mismos, ¿no es cierto?, que decidimos hasta dónde llega mi fe. ¿No es cierto? Fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción. Si yo estoy convencido, como han testificado aquí, que esta obra, de aquí en un corto o largo tiempo que Dios disponga, ya será una obra grande, ya enviaremos misioneros a Argentina, Chile, Perú, Dominicana, donde sea. ¿No es cierto? Nosotros no tenemos el fin de encerrar un montón de gente acá para que escuchen palabras lindas, sino para que poner en acción a la gente y que su fe crezca de así a así. Y de que crean por más y por milagros. Gloria a Dios por el hermano César, que tenemos un ministerio de radio que pronto empieza. Así que lo vamos a poner a trabajar ahí. Gloria a Dios. Dios lo trajo aquí a este lugar. Así es. Hermano, analícese en este año y qué le esperan sus grupos de trabajo y tantas cosas más. Pero hágase la pregunta, ¿pero cuál es mi meta? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que espero de mi familia, de esto, de mis niños, de mis hijos, de mi economía, de tantas cosas más? Pero yo les digo, nunca es un mal negocio sembrar en las cosas de Dios. Uy, nosotros que lo que contó la hermana Sonia, justamente de esa sorpresa del Señor, ¿no? Tal como aquella vez para nosotros obtener el local que tenemos en Broma también, ¿no es cierto? Dios nos regaló 38.000 coronas. Fuimos a la comuna, tome. ¿Y cuándo te regalan 38? Y es solo un pequeño ejemplo. Va a decir, nunca es un mal negocio invertir en fe en el Señor. Al contrario, así Dios te lleva a cosas más grandes. Si experimentaste esto hoy, mañana vas a experimentar otra cosa mayor. Pero es cosa de animarse, hermano, y tirarse al vacío. Animarse en fe, decir, yo creo. Si tiene conflicto en su casa porque su esposo que no está ahí con las cosas de Dios, crea por él. Pero usted tiene que estar ceñido. Uno tiene que, cuando uno cree, ¿no es cierto?, uno